Buen día. A continuación, haremos la presentación de los resultados del reto Análisis y diseño de un supercapacitor. Los actuales dispositivos electrónicos utilizan baterías recargables para suministrar la demanda de energía que estos requieren. En años recientes, ha surgido la necesidad de energizar dispositivos electrónicos que controlan actuadores que requieren de corrientes mayores para su operación. El reto en esta unidad de formación consiste en el análisis de tiempo de carga y descarga de un supercapacitor modelado mediante un circuito eléctrico. Para ser más específicos, este reto consiste en el análisis del tiempo de carga y descarga de un supercapacitor, modelado mediante un circuito eléctrico. Se nos plantea este diagrama de circuito eléctrico en donde el problema es encontrar un valor del capacitor por el mismo valor de la resistencia que pudiera dar un comportamiento equivalente al del supercapacitor. A continuación podemos ver un concepto fundamental como lo viene siendo el sistema de primer orden. Son aquellos que tienen un solo polo y están representados por ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, lo cual nos indica que el máximo orden de la derivada es orden 1. Esto nos puede servir para aproximar y representar procesos sistemáticos físicos, cotidianos o industriales. Hacer análisis para mejorar y optimizar nuestro sistema. Ahora, empezando con el desarrollo de la situación, una herramienta que vamos a utilizar durante todo el proceso es Multisim Live, la cual nos ayuda a crear circuitos complejos, pero más importante nos permite hacer gráficas de voltaje contratiempo, que nos van a permitir analizar el circuito de una manera más profunda y analítica. A continuación, vamos a hacer uso de esa herramienta de graficación para simular el voltaje del circuito inicial, en este caso de un tiempo de 0 a 2 segundos. Con esta misma gráfica vamos a tomar arbitrariamente un valor de voltaje y su tiempo correspondiente. Esto nos ayudará para el paso siguiente. Ahora, usando la siguiente expresión del voltaje del capacitor en un cierto tiempo, podemos despejar y encontrar la capacitancia. Una vez despejada, démonos cuenta que con los valores de la situación y los encontrados anteriormente, pudimos encontrar la capacitancia, la cual es de 120 microfaradios. Para comprobar que este valor era correcto, nuestro equipo graficó el circuito ahora con esta capacitancia y nos pudimos dar cuenta que nos dieron valores prácticamente idénticos. A continuación pasaremos a la obtención de la función de descarga, donde la intensidad se puede definir como la carga que atraviesa una sección del circuito cada unidad de tiempo, integrando en ambos lados de la ecuación para poder quitar los diferenciales, y a continuación podemos dividir entre la capacitancia en ambos lados, para así obtener el voltaje que varía en función del tiempo. En la situación que nos plantean, debemos encontrar el valor de un supercapacitor, el cual puede ser empleado en un hospital rural. Este supercapacitor debe tener varias características. Debe funcionar con un voltaje de 160 volts por más de 4 horas y con un funcionamiento correcto hasta el 80%. Además de que este capacitor debe tener una resistencia de 100 kΩ. Para encontrar el valor de la capacitancia del capacitor que debemos utilizar, como se puede observar, despejamos de esa función el valor de la capacitancia. Después, lo que utilizamos fue cambiar el tiempo, cambiar unidades de medidas y ajustarlas a la fórmula para así poder obtener la capacitancia, la cual fue de 0.6453 faradios. Posterior a esto decidimos hacer una simulación en Multisim de descarga del capacitor, con una resistencia de 110 kΩ y la capacitancia que habíamos obtenido anteriormente. Después hicimos otra simulación, pero ahora con los valores iniciales, y así medimos el voltaje que nos estaba dando para ver la función de carga del capacitor. A continuación se nos solicitó determinar el tiempo que le lleva al capacitor cargarse al 98% de su valor cuando se usa una resistencia de carga de 2.2 kΩ partiendo de 0 voltios. Despejando el tiempo de carga de la expresión obtenida en el análisis de carga en un capacitor, tenemos que tiempo va a ser igual al menos el logaritmo natural de 1 menos el voltaje que se obtuvo al 98% de la batería sobre el voltaje multiplicado por la resistencia y luego por el capacitor. De igual forma con el inciso B, solo que ahora cambiaremos su voltaje máximo de carga al 80%. Al terminar realizaremos la diferencia de tiempos, con lo cual tenemos un resultado de 3268 segundos. Para apoyarnos con ayuda de Multisim podemos observar cómo se muestran las gráficas que nuestros resultados son correctos, ya que la variación es muy poca. De igual manera, se realizó un script en MATLAB para comprobar los resultados obtenidos en Multisim Live. Primeramente, se realizó el circuito de descarga. En este, se solicitan los datos de entrada que son la resistencia de los equipos, el voltaje máximo de carga del capacitor, el porcentaje de voltaje de operación mínimo de los equipos y el tiempo de operación de estos en horas. Después, se realizó la conversión de horas en segundos y el porcentaje del voltaje mínimo decimal. Con esto, calculamos el voltaje mínimo de operación de los equipos y después la capacitancia del capacitor.
Después, creamos un nuevo límite de tiempo para graficar el comportamiento completo de la descarga cerca de 0.1 volts. Establecemos un vector de tiempo entre 0 y t y con ello el vector de voltaje en el capacitor con respecto del tiempo. Graficamos con la función plot indicando las variables correspondientes a cada eje y damos formato a la gráfica. Con los valores mostrados se obtiene lo siguiente. Ahora para la carga, se solicitan los datos de la resistencia de carga, el voltaje de la fuente y el porcentaje máximo de carga. Este último se convierte en decimal y con ello se obtiene el porcentaje máximo en volts. Después, se calcula el tiempo en que se llegará hasta ese voltaje calculado y con ello se crea un vector desde 0 hasta este valor para poder graficar. Se crea el vector de voltaje que depende del tiempo y finalmente graficamos con plot indicando las componentes correspondientes y mejoramos la presentación de la gráfica. Con los valores mostrados se obtiene lo siguiente. Nos pidieron construir un grupo de capacitores los cuales fueran equivalentes a un solo capacitor, el cual era de 0.6453, pero con la limitancia de que solo podían ser capacitores de 20 milifaradios, 60 milifaradios, 40 milifaradios y 120 milifaradios. Con esto, concluimos que para una capacitancia equivalente necesitamos 5 capacitores de 120 milifaradios y un capacitor de 40 milifaradios. Después construimos una simulación en Multisim para observar cómo era el circuito de carga de este. Posterior a haber analizado la función de carga de los capacitores en Multisim, decidimos pasar a la función de descarga de los capacitores del Multisim. Para esto decidimos quitarles el voltaje y cargar a todos los capacitores. También una cosa que tuvimos que hacer un cambio es de que la resistencia no era la misma en la de carga a la equivalente, por lo tanto tenemos que cambiar la resistencia a 110 kΩ. Así que después de haber obtenido la capacitancia equivalente, decidimos comparar la capacitancia equivalente con la capacitancia que habíamos sacado inicialmente con dos gráficas, como se puede observar aquí. Y después de esto, para ver que sí estábamos correctamente con nuestras dos capacitancias, la equivalente y la que habíamos sacado inicialmente y que eran iguales, decidimos compararlas en el segundo 2004 y como pudimos esperar, la capacitancia inicial era de 121 voltios y la equivalente era de 121.45, dando un error de 0.45. Y también decidimos compararla en el segundo 3006, donde la capacitancia inicial era de 140.76 y la capacitancia equivalente era de 141.09. También se comprobó la descarga del capacitor en el tiempo dado de operación de los equipos y los resultados fueron los siguientes, donde es posible observar que para instantes de tiempo iguales en la descarga, el voltaje en el capacitor es prácticamente el mismo. Para comprobar lo anterior, utilizando el script previamente mostrado, se ingresaron los valores que describen a la situación planteada previamente, y para un instante de tiempo en el circuito de carga y otro en el de descarga, es posible apreciar que en tiempos aproximadamente iguales, el voltaje en este capacitor analizado en Multisim Live y en MATLAB son muy aproximados, por lo que se reafirma que el grupo de capacitores equivalente utilizado es adecuado. Ahora, como conclusión, gracias a este reto pudimos aprender, entre muchas otras cosas, las aplicaciones de los capacitores, por ejemplo. También desarrollamos un pensamiento más crítico y analítico basado en los resultados y las fórmulas que fuimos encontrando y descubriendo. También mejoramos nuestro manejo de herramientas como Multisim y reforzamos otras como la de MATLAB. Se expandió nuestro panorama en el tema de circuitos para que al final nos diéramos cuenta que este tipo de tecnología va a ser sumamente importante y vital para el futuro.